2, 3, probando. ¿Anda? ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Me escuchan así? Bien. Lindo verlos en esta mañana. Bienvenidos a todos y vamos a ponernos de pie para orar. Señor, te damos gracias por esta mañana. Te damos gracias porque tú estás en medio de nosotros, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias porque tú nos amas a cada uno por igual, Señor. Pedimos que tú perdones también mis pecados, nuestros pecados, Señor, para que podamos estar limpios delante de ti, Señor, y entender tu palabra. Gracias porque tenemos ese privilegio de reunirnos. Pedimos protección por cada uno, Señor, y bendice este tiempo juntos. En el nombre de Jesús. Amén. Anuncio, tenemos hoy la colecta para la leña para el Schulheim. ¿Sí? Así que hoy es colecta para la leña para el Schulheim. Después no tenemos más información. Voy a pedir a Maxi que haga la alabanza y después de la alabanza vamos a leer Proverbios. No sé quién va a leer Proverbios. Bianca. Ok, después de la alabanza. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Estando atribulado, pero
consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca dejé de adorar. Canta el Señor toda la creación, honra y poder, majestad sean al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, Señor. Buenos días de mi parte. Voy a leer Proverbios capítulo 5 de la versión Reina Valera del 60. Dice como título, amonestación contra la impureza. Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite. Mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Sus caminos son inestables. No los conocerás si no considerares el camino de vida. Ahora pues, hijos, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño. Y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo y digas cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado, en medio de la sociedad y de la congregación. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección, y errará por lo inmenso de su locura. Hola. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Bien. Gracias, Bianca. Marcos. Vamos a seguir con la seguidilla de fundamentos de la vida cristiana. Tuvimos el domingo pasado Dios y hoy toca Jesucristo y Marcos nos va a presentar a Jesucristo. Oremos. Señor, gracias por que tenemos tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos quieres enseñar a través de Marcos, Señor. Bendícelo. Pedimos que tú lo llenes con sabiduría, con amor, para que tú puedas hablar a través de él, y Señor, y quita de nuestros corazones toda preocupación para que podamos entender lo que tú nos quieres decir en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo andan? El lindo día que Dios nos regaló hoy. Hoy, como decían, toca la parte de Jesucristo, de la confesión de fe. Es algo fácil o difícil, ¿no?
que supuestamente todos lo conocen, respecto al mundo entero, se dice que el 30% dice llamarse según Jesucristo, tipo como cristiano, entre las diferentes, entre católicos, evangélicos, etcétera, ¿no? Es alguien muy conocido por muchos y por otros todavía no. Y bien, me habían pedido de leer de la confesión que se mandó, de repasar una vez para leer una parte o toda esa parte de Jesucristo, pero quizás es medio mucho, pero vamos a hacer una vez el intento, una vez y ta. Antes de comenzar con esto, es importante de todos los días de tener, nosotros que creemos en Jesucristo, tenerlo como el centro de nuestra vida, como la cruz que representa a Jesucristo acá atrás, está en el centro de la iglesia, en el medio, bastante en el medio. Que Él sea nuestro centro, como dice también atrás acá, nadie puede poner otro fundamento como Jesucristo, ese versículo fundamental. Está bien descrito Jesús de este lado, Cristo del otro lado, y que así esté en nuestros corazones por todos lados, todos los momentos, todos los días, lo tengamos presente en cada momento. Y también había una vez un niño, en realidad es casi un chiste, era Jaimito en realidad, que estaba diciendo a la maestra, vos me castigás por alguna cosa que yo no hice, entonces que la maestra no, de ninguna manera, no. Y ahí se puso contento, se alegró con todo y yo no hice los deberes la maestra no supo qué decir después, pero ante Dios especialmente hay cosas quizás por falta de conocimiento, cada uno tiene sus deberes también de Dios que cumplir, que son particulares para cada uno, algunos más generales, y que realmente tengamos a Jesús en el primer lugar, y ahí se va a cumplir todo el plan de Él para nuestra vida. Arrancando una vez, agarro este micrófono. Hola. Voy a leer una parte de acá. Creemos en Jesucristo, la palabra de Dios hecha carne. Él es el Salvador del mundo, que nos ha librado del dominio del pecado y reconciliado con Dios al humillarse y hacerse obediente hasta la muerte en una cruz. Fue declarado el Hijo de Dios mediante su resurrección de entre los muertos. Él es la cabeza de la iglesia, Él es el Señor exaltado, el Cordero que fue inmolado, que volverá para reinar con Dios en gloria. Nadie puede poner, ese versículo, otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Confesamos a Jesús como el Cristo, el Mesías, por medio del cual Dios ha preparado un pacto nuevo para todos los pueblos, nacido de la simiente de David. Jesucristo cumple las promesas mesiánicas hechas por medio de Israel. Vamos a parar una vez acá para hacer una pausa. Simplemente quería mencionar de las promesas mesiánicas hechas. Se calculan, depende qué analista analiza la Biblia, pero son 456 profecías mesiánicas que anuncian, que hablan de la venida de Jesús, que hablan de Jesús y las profecías fueron cumplidas.
es algo impresionante. Claro, la Biblia está escrita en más de 1500 años entre el primer libro y el último, y todos los libros en sí coinciden, llevan el mismo hilo, y a lo que va al centro de la Biblia, de lo que se trata hoy, que es Jesucristo, el Mesías, el Salvador, eso fue anunciado, claro, comenzó de lo conocí cuando Eva estuvo en el huerto, donde decían, de tu simiente nacerá, de la descendencia, va a venir uno que pisará la cabeza de la serpiente, a Satanás, ahí, como fue una de las primeras promesas. Y la gente, por ejemplo, los que les gustan las matemáticas, las probabilidades, está muy interesante eso, que cuando simplemente por el doctor Peter Stomes de Estados Unidos, que trabaja en la universidad en Texas, hicieron un gran estudio de las promesas y del cumplimiento y de las probabilidades, usando solo 8 promesas en este caso, usando 8 promesas y que se cumplieron, y qué probabilidad tenían para cumplirse esas 8, con eso llegaron 8 de las 456 promesas. Esas 8 era como si, el doctor lo explicaba, quizás para repasar nomás, en probabilidad, ellos te tomaban en cuenta, uno vale, 1 a 1 es, probabilidad 1 es si algo bien seguro, como la muerte, puso este autor, que es 1, que todos mueren, tal, al menos que Jesucristo llegue, volverá a nuestro tiempo, hay excepción, pero 1 sería algo seguro, que es la muerte. Dicho de paso, que nosotros estemos preparados también, digo, que es algo que no escapamos, pero muerte acá, al tener vida eterna seguimos viviendo, así que está. Después, este mismo autor tenía en las probabilidades, si te cae un rayo encima, es 1 en 700.000, tipo, y es una cosa. Y si cae un meteorito justo a tu casa, es 1 por 10 a la 14, un 1 con 14 ceros, tipo, para representar eso. Entonces, con 8 promesas cumplidas, haciendo esos cálculos, es como que yo lo comparo con Uruguay. Si acá en Uruguay pones monedas de $1 de plata, que son los de $1, pero sería de 2 pesos, llenaras 8 metros de altura todo el país de monedas, y después agarras una moneda, vas por avión por arriba, la tirás a estos 8 metros de altura en todo el país, y después volvés para atrás y va una persona con ojos vendados, y la probabilidad de que agarre esa moneda que vos tiraste en toda esa montonera de 8 metros en todo el Uruguay, es de que no se cumpliera estas 8 promesas, por ejemplo, la probabilidad matemática. Y es algo imposible. Entonces, solo con 8 promesas. Después hizo los cálculos con más, es impresionante. En definitiva, es un grupo grande de universitarios que hicieron este estudio, digo, y en definitiva concluyeron que la palabra de Dios Jesucristo es real por los cálculos matemáticos ya. Y importante que Dios se revele a cada uno. Seguimos de largo. Como profeta, él ha proclamado la llegada del reino de Dios y ha llamado a todos a arrepentirse. Como maestro de sabiduría divina, ha dado a conocer la voluntad de Dios en cuanto a la conducta humana. Como fiel sumo sacerdote,
ha hecho expiación terminante por el pecado y ahora intercede por nosotros como Rey que escogió el camino de la cruz. Ha revelado la naturaleza servicial del poder divino. Aceptamos a Jesucristo como el Salvador del mundo. En su ministerio de predicación, enseñanza y sanidad, Él proclamó perdón de pecados y paz para los que estaban cerca y los que estaban lejos. Al reunir discípulos que le siguiesen, dio comienzo a la nueva comunidad de fe. En su padecimiento amó a sus enemigos y no resistió con violencia contra ellos, dejándonos así un ejemplo a seguir. Al derramar su sangre en la cruz, Jesús ofreció su vida al Padre, cargó con los pecados de todos y nos reconcilió con Dios. Entonces Dios le levantó de entre los muertos, conquistando así la muerte y desarmando las potestades del pecado y del mal. Reconocemos a Jesucristo como el único Hijo de Dios, la palabra encarnada de Dios. Fue concebido del Espíritu Santo y nació de la Virgen María. Al ser plenamente humano y tentado igual que nosotros, pero sin pecar, Él es el prototipo de todo, de lo que es ser humano. Mirándolo, es importante también claro, Jesús es el único camino a la salvación y eso parece ser para muchos intolerante todo eso, pero al ser él mismo el Dios, un autor decía, Rogers, decía si Jesús él mismo decía que Él era el camino, algunos lo podrían tomar como mentiroso, algunos lo podrían tomar como loco o realmente era Dios y realmente nosotros sabemos que era Dios. Y mismo también del nacimiento de una virgen, algunos dicen, eso es imposible, pero ¿qué dijo el ángel a María? Para Dios no hay nada imposible, a mismo María. Al ser plenamente humano y tentado igual que nosotros, pero sin pecar. Él es el prototipo de lo que es ser humano. Al ser plenamente divino, es en el que la plenitud de Dios tuvo a bien habitar. Durante su vida terrenal, Jesús mantuvo una relación de intimidad con su Abba celestial y enseñó a sus discípulos a orar Abba Padre. Parando simplemente, acá esto mismo es también un gran ejemplo, si mismo el Hijo de Dios, que fue 100% Dios también, oraba, cuánto más nosotros necesitamos esa comunión con Dios, tomarnos tiempo en el día de apartarnos para buscar a Dios o orar, leer la palabra. Él de las madrugadas muchas veces subía a un monte a solas y oraba. Y Él es la imagen del Dios invisible y todas las cosas fueron creadas por Él y para Él, porque Él es antes que todas las cosas. Nos sometemos a Jesucristo como cabeza de la iglesia, su cuerpo. Como miembros de su cuerpo estamos en Cristo y Cristo vive en nosotros. Potenciada por esta relación de intimidad con Cristo, la Iglesia da continuidad a su ministerio de misericordia, justicia y paz en un mundo abatido. Adoramos a Jesucristo como aquel a quien Dios ha exaltado y hecho Señor sobre todas las cosas. Él es Señor nuestro y es Señor del mundo, aunque éste todavía no le reconozca. Vivimos en la certeza de su regreso, como aquel por quien toda la humanidad será juzgada. Él es aquel quien será reconocido como Señor de todo y de todos. Es el Cordero quien reinará eternamente y para siempre.
Acá mismo, sí, vemos claramente que de esta confesión de los menonitas, claro, fue sacada directamente de la Biblia y está perfectamente hecha y ta, la pregunta es si, por ejemplo, eso que decía de que es realmente seguro hasta por los ateos que hacen la matemática, las probabilidades que Jesús fue cierto. Las empresas financieras invierten con esas probabilidades ya por 20.000 veces. Y nosotros invertimos en Jesús o nos arriesgamos por Él al estar tan seguro toda la evidencia de Él. Como el famoso, conocido autor de Más que un carpintero, McDowell, en su libro también describe las evidencias y está muy, muy interesante, que fue de Estados Unidos a hacer una tesis de querer negar a la existencia de Jesús y terminó convirtiéndose a Él. Y bien, después toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, que son 66 libros, dan tipo un reflejo ya de Él, de Jesús, apuntan a Él. Me gustó como el pastor Ricardo Rodríguez lo describe. Por ejemplo, en Génesis se escribe que Jesucristo es la simiente de la mujer que aplastaría la serpiente que era Satanás más adelante, hace miles de años antes. En Éxodo es el Cordero de Pascua. En Levíticos el sumo sacerdote que intercede por la iglesia día y noche. En Números la roca que brota el agua. En Deuteronomios el profeta de venir. En Josué el príncipe del ejército de Dios. En Jueces es el juez que nos defiende de los opresores. En Ruth es el pariente más cercano que nos ha redimido. En Samuel el profeta fiel, donde sus palabras no caen. En Reyes y Crónicas es el rey ungido. En Esdras el escriba fiel. En Nehemías el que restaura los muros caídos de nuestras vidas, de nuestras familias. En Esther, nuestro Mardoqueo que pelea nuestras batallas. En Job, el cerco de protección donde nadie puede penetrar. En Salmos, el buen pastor. En Proverbios y Eclesiastés, nuestra sabiduría. En Cantar de los Cantares, el novio de la iglesia. En Isaías, el príncipe de paz. En Jeremías, nuestra justicia. En Lamentaciones, el profeta que llora por nosotros. En Ezequiel, el que está sentado en el trono resplandeciente como fuego. En Daniel, el cuarto hombre cuando estaban en el horno de fuego. En Oseas, el marido fiel que se casa con la adúltera. En Joel, el que derrama su espíritu sobre toda carne. En Amós, el que libra del cautiverio y prospera. En Abdías, el poderoso Salvador. En Jonás, el que perdona pecado de los malvados y se arrepienten de corazón. En Miqueas, el que nos apacienta con poder. En Nahum, el vengador de nuestros enemigos. En Habacuc, el que extiende su mano y salen rayos de fuego. En Sofonías, el poderoso en medio de nosotros que se alegra y nos salva. En Ageo, el dueño del oro y de toda la plata. En Zacarías, el manantial que salta
para vida eterna. En Malaquías, el sol de justicia que trae sanidad bajo sus alas. En Mateo, el Mesías. En Marcos, el siervo de Dios. En Lucas, el Hijo del Hombre. En Juan, el Hijo de Dios. En Hechos, el que bautiza con el Espíritu Santo. En Romanos, el que nos justifica de todo pecado. En 1 Corintios, el postrer Adán, que es el Espíritu viviente. En 2 Corintios, el que nos lleva siempre en triunfo. En Gálatas, el que multiplica la semilla sembrada. En Efesios, el que nos redime con su sangre. En Filipenses, el que supla todas nuestras necesidades. En Colosenses, es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda creación. En 1 y 2 Tesalonicenses es nuestro Rey que viene pronto. En Timoteo, el mediador entre Dios y los hombres. En Tito es el fiel esposo. En Filemón es un amigo cercano más que un hermano. En Hebreos es el que sustenta todas las cosas con su palabra de poder. En Santiago, la sabiduría que desciende de lo alto. En 1 y 2 de Pedro es el príncipe de los pastores. En 1 y 2 y 3 de Juan, el amor eterno. En Judas, el que viene con sus santos, de decenas de millares de santos. En Apocalipsis, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Acá vemos que toda la Biblia, todos los 66 libros que se repasó medio rápidamente, reflejan, van en la misma línea, reflejan de Jesucristo ya, y que hay una sintonía, una armonía entre todos. Después la otra parte, una cosa es saber que existe por la lógica, por la mente, por eso, por todas esas cosas, por la Biblia, por leerla. Pero la otra parte importante, lo que primero decía, es la palabra, eso de conocerla por la palabra, que puede ser, como decía recién, por la mente. Y el segundo punto es por la revelación de Dios mismo. Y qué importante es tener revelación. Eso hace acuerdo, por ejemplo, en los países musulmanes, donde hay mucha persecución hoy en día, donde no está prohibido el cristianismo. Hay miles de musulmanes hoy donde Jesucristo es revelado en sueños a ellos. Quizás hay cristianos que oran por los musulmanes, muchos, y entonces Dios les revela Él mismo. Y, por ejemplo, hay casos que algunos cuentan que vieron a Jesucristo coronado y ellos reconocieron que Él era el Mesías, o vieron la cruz también en sueños, gente que nunca escuchó de Jesús. Y ahí eso le quedó grabado en el espíritu de ellos y se convirtieron al tomar a Jesucristo como Señor y Salvador. Otro, por ejemplo, contaba que soñaba todas las noches, muchas noches, que fue llevado al infierno. Estaba aterrorizado, era de uno de esos países también. Entonces buscó y en un sueño, uno de los siguientes sueños, apareció Jesús en el sueño mismo y que le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, lo que dicen en los evangelios, ¿no? Y en el sueño le apareció y se convirtió al evangelio a través de eso. Quizás hay pocos misioneros, pero es interesante cómo Dios mismo revela a esas personas. Y nosotros mismos que tenemos la Biblia, que Dios nos revela a través del Espíritu Santo, leyendo la Biblia, pero necesitamos quizás buscar más, ponernos en el lugar correcto para tener esa revelación. Cuando miramos en la Biblia, por ejemplo, en Juan 9,
cuando Jesús había sanado sanado un ciego ahí. En Juan 9:1, mientras caminaba Jesús, vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre?, le preguntaban sus discípulos. ¿Fue por sus propios pecados o por los de sus padres? Ahí dijo que no fue por eso y más adelante vemos que Jesús, es medio largo la historia, pero que Jesús lo sana y él mismo va de a poco reconociendo que primero que le dice que es un profeta, le va diciendo a Jesús y después termina al final reconociendo que es su discípulo y ahí los fariseos lo echan de la sinagoga y después cuando se encuentra de vuelta con Jesús lo adoraban y reconoció que él era Dios. Acá vemos una transición. Si uno se acerca a Dios, busca a Dios, hay más revelación. Después que se fue Jesús dijo, dejaré, me conviene que me vaya para que venga el Espíritu Santo y lo llevará a toda verdad. Y el Espíritu Santo a través de la Biblia o a través, Él nos va revelando si nos mantenemos cerca de Jesús. Hasta, como en este caso vimos que bien al final acá, vemos que en el versículo 38 de Juan 9, que se dedica mucho tiempo a este ciego, y adoró a Jesús, dice al último. Eso fue que reconoció realmente, tuvo la revelación que vimos acá en la confesión, que realmente es Jesús. Y después mirando, por ejemplo, Mateo 16:15 una vez. Mateo 16:15. Acá. Sí, acá. Entonces les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy? Acá contesta primero Pedro, como siempre era el más que andaba con más ganas de hablar siempre, o metía también la pata así, ¿quién dicen que soy? Simón Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús respondió, bendito eres Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora te digo que tú eres Pedro. Y está ahí pronuncia una promesa sobre su vida, sobre una promesa. Ahí va. Y bien, acá vemos que Pedro también... la gente hablaba en esa época quién era Jesús, algunos decían que era Juan el Bautista, otros un profeta y otros eran profetas resucitados del Antiguo Testamento y para nosotros también podemos preguntar, ¿quién es Jesús? Sabemos quizás que todos que es el Mesías, pero ¿qué lugar, quién es Jesús en el día para nosotros? Tiene poquito lugar, le damos atención, tiene el lugar que Él merece, y está, como vimos la probabilidad 1:1 de lo que es la vida en la tierra tiene su fin acá. Es importante de considerar en la eternidad. Lo de acá es nada y por eso es importante tomar en cuenta nuestra relación con Él. Mirando simplemente, yendo un poquito para atrás en la Biblia, en Primera de Samuel,
en Primera de Samuel, lo conocido de cuando Samuel fue niño y fue dejado en el templo. En Primera Samuel 3, mientras tanto el niño de Samuel servía al Señor ayudando a Elí. Se dice que era muy chico todavía, se cree que tenía menos de 10 años, 5 años, 6, 7. Ahora bien, en esos días los mensajes del Señor eran muy escasos y las visiones eran poco comunes. En otras versiones dice, había pocas revelaciones en esa época. Acá vemos que podemos saber, Dios siempre quiso transmitir su mensaje, su revelación. Si hay poca revelación, depende del receptor que tiene, no sé, está en otra o no atiende y no presta atención. Pero en este caso, una noche Elí, que para entonces estaba casi ciego, ya se había acostado, la lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba dormido en el tabernáculo. Acá un detalle importante, Samuel estaba en el lugar correcto para recibir, estaba en el tabernáculo, después dice, cerca del arca de Dios. De pronto el Señor llamó, Samuel. Sí, respondió Samuel. ¿Qué quieren? Acá vemos que él todavía no reconocía, pensaba que era Elí, iba como tres veces para la cama de Elí o para la pieza de Elí para ver si él lo llamaba, pero era Dios el que lo llamaba. Por eso, si nosotros también, cuanto más cerca o más tiempo o más buscamos a Dios y si nos acercamos más a Él, como Samuel se acercó al tabernáculo, vivía ahí, si vivimos cerca de Dios, hacemos nuestra parte muchos pueden enfocar nuestra mente en el día a escuchar música cristiana, que hay tantas, miles y miles de canciones muy buenas, por ejemplo, y después en el día acordarse de Dios, o como dice en Primera de Tesalonicenses, de estar conectados con Dios, orar constantemente, arrancar el día con Dios, como lo mencionaba David tantas veces. Entonces hay mucha más probabilidad o va a haber revelación, porque estamos en el lugar correcto. Porque si estamos con Él, Él es, como dice en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi caminar. Así que bien, después yendo, por ejemplo, si uno estos dos puntos los une, dice, las dos primeras palabras dice pare, que realmente podemos tener un pare en nuestra vida como dice en el Salmo 46, 10, estad quietos y reconoced que yo soy el Señor. Muchas veces tenemos que parar una vez o puede ser tomarnos un tiempo para hacer un balance y reconocer realmente quién es Dios. Toda esta confesión larguísima quizás a veces no la tenemos tan en cuenta de lo que habíamos leído, la importancia de Jesús, y reflexionar, tomar un tiempo devocional, un pare. Como dice en Isaías también, los que esperan es también en el pare, en el cartel pare en la ruta, uno espera, debería parar. A veces uno casi, lamentablemente, uno va tan apurado y no frena muchas veces al cero. La caminera te multa, claro, si vas a 2 por hora igual.
pare, que realmente, como también dice en Isaías, que podemos en ese esperar, los que esperan en el Señor recibirán nuevas fuerzas. Antes dice, jóvenes flaquean y caen, pero los que confían, los que esperan en el Señor recibirán nuevas fuerzas. Y después volarán como águilas, caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán. Isaías 40. Así que, bien, simplemente, y la pregunta abajo, ¿quién es Jesús para mí? Todos sabemos, pero ¿quién es Jesús hoy para mí durante el día, durante el tiempo que no vuelve para atrás? Hoy, en el día de hoy, ¿quién es Jesús para mí? ¿Es solo acá en la iglesia o es solo en ciertos momentos? ¿Es siempre? Que nos podemos preguntar esa pregunta y mantenerla, sí, cuestionarnos, que todos nosotros nos pasa, que tenemos a veces, no lo tenemos a Jesús a veces en el primer lugar, tipo, tenemos otras cosas, nos olvidamos y después de noche dijimos, nos olvidamos de leer la Biblia, orar o de buscar a Dios que sea esa pregunta que nos quede para todos los días tenerla presente, porque Él es el centro, como vimos acá, en todos lados. Es el centro que dividió la historia en antes de Cristo y después de Cristo, es el centro. Vamos a orar una vez. Gracias, Señor, por esta mañana. Perdona mis pecados, nuestros pecados, donde no te hemos tenido en el centro de nuestra vida, en el día, donde en el transcurrir del tiempo o en las decisiones de no haberte tomado en cuenta. Y te suplicamos que realmente podamos tenerte a ti primero, obviamente, en nuestro corazón y vivir durante todos los días, todo el tiempo que nos queda contigo en una comunión muy, muy buena. Y gracias. Y bendiga a cada uno en la semana entrante ahora. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Mi Dios y Padre eterno, autor de la creación, poderoso. Tu Espíritu intervino, el Verbo se encarnó, Cristo tú salvas. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Mi juez y mi abogado, sufriste en la cruz, me has perdonado. Bajaste a las tinieblas y en gloria y en poder te levantaste. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre
Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo que en la vida eterna, creo en la comunión. Creo que tu pueblo es uno, creo en tu iglesia, Dios. Creo que resucitaremos y en gloria volverás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Es una declaración de fe también, la canción que recién cantamos, ¿eh? Muy buena. Gracias, Marco, por presentarnos a Jesucristo, que sea Él en nuestra vida, en mi vida, que el que intercede delante de Dios. El domingo pasado tuvimos a Dios, el creador de todos, hoy Jesucristo, el próximo domingo el Espíritu Santo. Así que nos ponemos de pie para la bendición. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor te mire con agrado y te muestre su bondad. Que el Señor te mire con amor y te conceda paz. Amén. Buen domingo.